Buenos días a todos. Bueno, vamos a continuar hoy día con esto de las ecuaciones diferenciales de primer orden. Ya, antes de comenzar, ¿no? Avísenme si se escucha bien el audio. Ah, diablo, Sí, se escucha, Inge. Listo, muchas gracias. Bien, vamos a terminar lo que estábamos haciendo ayer, ¿no? Les di de tarea terminarlo. Y para ver si lo hicieron bien, pues lo vamos a concluir. Ya, ustedes me corrigen si es que no voy a copiar bien la expresión. A ver, hoy día es... Ahora vamos a ponerle fecha en nuestros apuntes porque como para cada día estamos creando un archivo, ¿no? Para que no se nos entremezcle, por más que tal vez tiene nombre. Sin embargo, vamos a poner eso. Ya, entonces nos habíamos quedado, ¿no? Nos habíamos quedado. A ver, habíamos empezado este problema, ¿no? El ejercicio que estuvimos viendo, por si acaso, era 2x menos 4y diferencial de x más x más y menos 3, ¿no? Y para poder resolver, habíamos planteado el siguiente cambio, ¿no? Habíamos hecho la siguiente sustitución. ¿Sí? Y b valía y menos 1. ¿Sí? O también sería de otra forma, x vale u más 2, que será la solución, y y vale b más 1. Si mal no recuerdo, esto es lo que planteamos, ¿no? Esto fue lo que planteamos y con este cambio hemos logrado volverlo en una expresión o ecuación diferencial homogénea, ¿ya? Entonces, con este cambio, ¿no? Reemplazando, ¿sí? Ayer nos quedamos en la siguiente ecuación, que era diferencial de b respecto de u igual a 4v menos 2u sobre u más b, ¿verdad? Ahí nos quedamos. Ya, ahora para hacer la sustitución, yo les decía, ¿no? Hagamos la siguiente ¿qué? sustitución. 653. B sobre 653. U, esa sería nuestra sustitución. Ya, B sobre U sería nuestra sustitución. Entonces, propusimos que B doble, entonces dijimos sea B doble igual a UB sobre U, ¿no? De donde U por B doble sería UB. Y si nosotros aquí trabajamos con diferenciales, ¿no? Si derivamos respecto de U, vamos a tener B doble más U respecto de U es igual a respecto de U. ¿Ya? Entonces, en vez de esta diferencial, ¿no? En vez de toda esta derivada, nosotros reemplazaríamos esta expresión, ¿sí? Toda esta expresión se va a reemplazar en este lugar. Bueno, haciendo eso, vamos a tener entonces B doble más U igual a 4 veces B.
4 veces B. Pero B, nosotros estamos planteando, ¿no? Nosotros estamos planteando, por si acaso, este cambio. ¿Ya? Entonces, esto es lo que vamos a reemplazar en todas las Bs. Y vamos a tener, por lo tanto, 4 veces U W menos 2 veces U sobre U más U W. ¿Ya? Factorizando la U, ¿no? Factorizando la U y despejando, ¿no? Y despejando lo que es esta B doble, perdón. Esta B doble lo voy a llevar al otro lado para que aquí solo me quede esta multiplicación. Entonces voy a tener, de paso, ¿no? Aquí voy a factorizar factor común el U. Vamos a factorizar ese factor común. Aquí en el denominador igual hay un factor común U, que lo vamos a factorizar. Entonces voy a tener U 4W menos 2 sobre U 1 más W. ¿Ya? Y el W pues fue a restar, ¿no? Menos W. El U se simplifica. Entonces, ¿qué queda? Seguimos resolviendo. Vamos a tener U igual a, sacamos el mínimo común, ¿no? Sacando el mínimo común, yo voy a tener 4W menos 2. Ojo, al sacar este mínimo común, esto se debe dividir y multiplicar, ¿no ve? Cuando has dividido U más W entre U más W, pues sale 1 y 1 por este paréntesis es el mismo paréntesis. Ahora esto dividimos entre, aquí hay un 1, dividimos 1 más W entre 1, sería 1 más W. Por W negativo va a salir menos W menos W o W al cuadrado. ¿Ya? Tendríamos esta expresión, ¿no? Que también lo podemos escribir de la siguiente manera. A ver, aquí reduciendo términos semejantes, las W se van, entonces me va a quedar menos W cuadrado más 3W menos 2 sobre 1 más W. Ya, eso es lo que está quedando, ¿no? O también podrías verlo factorizando el signo para que tal vez sea más fácil de factorizar para ti. También lo podrías escribir de esta manera, ¿ya? También se podría escribir de esta manera, ¿no? Hemos sacado de todo esto, hemos factorizado el signo negativo, ¿ya? Y esto es una expresión cuadrática, ¿no? Que se puede factorizar de muchas maneras. Uno puede ser utilizando un trinomio, otro puede ser utilizando el método ASPA, depende en realidad de ti. Bien, hacemos una transposición. Este 1 más W va a ir al otro lado a multiplicar, este va a ir a dividir. Lo mismo en este lado, ¿no? Hacemos transposiciones. Este U va a ir a dividir, este va a ir a multiplicar y vamos a tener la siguiente expresión. Listo. Ya se ha vuelto separable, ¿no? Como dijimos. Ahora debemos integrar esta expresión, ¿no? Lo vamos a integrar. Ya, para integrar, pues vamos a hacer una integral aquí. Vamos a hacer una integral. En el lado izquierdo de esta igualdad,
Esta integral es inmediata, ¿sí? No hay mucho que pensar, es logaritmo de u más una constante, ¿no? O también hemos visto que esto lo podemos escribir como logaritmo de k por u, ¿verdad? Para que se pueda simplificar las constantes, ¿no? En este lado hay que usar fracciones parciales, ¿no? Hay que usar fracciones parciales. Ya, entonces le llamaremos esta expresión y lo vamos a hacer por fracciones parciales, ¿no? Por fracciones parciales tendríamos 1, vamos a empezar desde el principio, 1 más w sobre w cuadrado más 2. Lo primero que tenemos que hacer es factorizar, ¿no? Tenemos que factorizar el denominador. Ya, tendríamos w menos otra vez. Debo buscar multiplicados que me den 2, pues serían el 2 y el 1, y sumados me dan 3, sí, está bien. Como ahí tal vez ese detalle, ¿no? Como mis factores son lineales, ¿no? Porque tienen exponente 1, entonces se va a separar en dos nuevas fracciones cuyo denominador sea cada factor, ¿ya? Y esto es lo que tenemos que resolver, ¿no? Eso es lo que tendríamos que resolver. Para resolver, lo único que hacemos es multiplicar, ¿no? Todo esto, por si acaso, tenemos que resolver. La última igualdad es la que tenemos que resolver, ¿ya? Entonces, para poder resolver, ¿no? Para poder resolver esta igualdad de fracciones, en el lado izquierdo, pues se mantiene. En el lado derecho sacamos el mínimo común. Y va a quedar A multiplicado por W menos 1 más B multiplicado por W menos 1. ¿Ya? Sacando el mínimo común, eso queda. Los denominadores se van, ¿no? Los denominadores se van, porque son idénticos. Y por ende vamos a tener lo siguiente. Recordemos bien, por si acaso, quiénes están multiplicando con quiénes. Porque si no, voy a cometer un error en la transcripción. ¿Ya? Como aquí, como estamos utilizando un documento, por ejemplo, ahorita a mí se me acabó la hoja, entonces tengo que cambiar de hoja. Y ahí es donde podría cometer el error, al copiar. Entonces, igual a multiplicado por W menos 1 más B multiplicado por W más 1. ¿Sí? Vamos a revisar por si acaso. ¿Está bien? Estoy copiando ahora sin los denominadores, porque los denominadores se fueron. ¿Ya? Ahora aquí vamos a armar nuestro sistema, ¿no? Aquí vamos a armar nuestro sistema. Tendríamos 1 más W es igual a los que tienen W, por ejemplo, va a ser A más B factorizado W. Y me va a quedar más B menos A. ¿Ya? Los que no tienen la letra W o el factor W, ¿no ves? Sería A por menos 1 menos A, B por 1, B. Ahora lo que hacemos es igualar, ¿no? Hacemos esta igualación, ¿verdad? Es igual a todo esto. Y este 1 es igual a todo esto, ¿no? Por identidad. Entonces tendría el siguiente sistema. A más B vale 1.
A ver, vamos a volver a revisar, chicos. Ya, aquí hay un detalle. Hay un detalle que no estamos viendo. Ese era menos 2. Sí, es menos 2. ¿Ya? ¿Por qué? Porque al sacar el mínimo común, al dividir, pues este W menos 2 se va a quedar W menos 1 por A. Al dividir aquí, el W menos 1 se va y va a quedar W menos 2, que ese se multiplica por B. Ya, entonces hay que reescribir. ¿Ven? Aquí es donde ya estaba cambiándolo. Menos 2 era. Entonces, ¿dónde va a cambiar esto? ¿No? En esta parte va a ser diferente. Sí, va a ser, ya no va a ser más, ¿no? Va a ser menos, menos 2B, o mejor, menos A menos 2B. Listo. Entonces, A más B vale 1 y menos A menos 2B vale 1. ¿Ya? Hay que resolver este sistema, ¿no? De este sistema vamos a hallar el valor de A y el valor de B. Si nosotros sumamos, vamos a tener menos B igual a 2, ¿no? O sea que B vale menos 2. Si reemplazamos en la primera ecuación, entonces A más B sería igual a 1, A sería 1 más 2, A sería 3. Ya hemos encontrado las constantes y por lo tanto la integral, ¿no? La integral que queríamos resolver, que era por si acaso, era 1 más W sobre W cuadrado menos 3W más 2. Ya, esa era nuestra integral que queríamos resolver, ¿no? Fíjense, todo lo que está aquí adentro es lo que queremos. O mejor, resolvamos hasta con el signo, así para resolver finalmente, pues solamente reemplazaríamos todo lo que era la integral. Bien, entonces aquí vamos a aumentar el signo que le falta. Es decir, vamos a tener un menos por delante y se va a separar en dos fracciones, ¿no? Va a ser 3 sobre W menos 2 diferencial de W, ¿ya? Como hay un menos por delante, ¿no? El otro va a ser men de 2 sobre W menos 1. Hemos hecho. Lo que hemos hecho ha sido calcular esta integral por fracciones parciales y se ha dividido en dos nuevas integrales. ¿Ya? Si nosotros hacemos tal vez ley de signos, ¿no? Podemos tener la siguiente integral. Todos sabemos que esto en el fondo es logaritmo de W menos 2 y este va a ser logaritmo de W menos 1. Claro que estos números 3 y 2 respectivamente van a ser los factores que le acompañan a estos logaritmos. ¿No ve? Entonces voy a tener menos 3 logaritmo de W menos 2, ley de signos, menos por media más logaritmo de W menos 2. ¿Ya? Eso sería nuestra integral, ¿no? Si subimos los exponentes, yo voy a tener
W menos 2 elevado a la menos 3 más logaritmo de W menos 1 elevado al cuadrado, ¿no? Lo que está pasando es que este exponente está subiendo aquí, este otro exponente aquí, y voy a tener esta suma de logaritmos, el cual es una multiplicación, ¿no? ¿Qué se va a multiplicar? Se va a multiplicar W menos 2. ¿Ya? O también lo podemos escribir como logaritmo de W menos 1 al cuadrado sobre W menos 2 elevado al cubo. ¿Ya? Eso sería entonces nuestra integral, ¿no? La que queríamos calcular. Por lo tanto, reemplazando en la ecuación original, a ver, ¿dónde vamos a reemplazar? Por si acaso, vamos a reemplazar aquí. Le pondremos este símbolo. ¿Ya? Reemplazando en esta expresión. Entonces tendríamos logaritmo. En un lado es W menos 1 en un lado es una fracción, sería W menos 1 al cuadrado sobre W menos 2. Igual dije, en el otro lado, ¿no ve? En este lado de la ecuación, esto es una integral inmediata, dije, sería logaritmo de u por más una constante, que al final lo podemos volver en logaritmo de k. Revisen, ¿no? Cómo es en las primeras, en las primeras integraciones es como hemos conseguido esto. Sí, en realidad tendría que ser el logaritmo de u más una constante, pero la constante lo hemos vuelto como logaritmo para poder unir y hacer la siguiente simplificación, ¿ya? Hacer esta simplificación. Ahora hay que reemplazar qué es W, ¿sí? No se olviden, diferencial de V respecto a diferencial de U, así estaba. Nosotros hemos planteado este cociente como V, entonces W es V sobre U. O sea que aquí ahorita yo tengo B sobre U menos 1 al cuadrado sobre B sobre U menos 2 elevado al cubo. Este cubo. Bien, haciendo un poco de álgebra, tú vas a tener B menos U al cuadrado sobre V menos 2U elevado al cubo igual a la constante K. Ya, los denominadores U, ¿no ve? Este U va a sacar mínimo común y se va a elevar al cuadrado. Aquí en el denominador de esta fracción también te va a salir U cubo. Entonces, U cuadrado con U cubo se simplifican. Va a quedar aquí una U. Esa U se simplifica con esta. ¿Ya? Por lo tanto, solo queda esta fracción. ¿Sí? Aquí hay un paso intermedio. El paso intermedio, por si acaso, sería B menos U sobre U cuadrado. B menos 2U sobre U cubo igual a K por U. Esto es lo que les dije, ¿no? Este eleva al cubo este.
Entonces, fíjense que este se va con este exponente y este u se va a ir con este, ¿no? Por eso directamente estoy anotando una fracción ya pues sin que sea ya compleja, porque detrás se ha simplificado. Lo único que me falta es reemplazar b menos u y b menos 2u. No sin antes tal vez esto llevarlo allá. Entonces voy a tener b menos u al cuadrado, eso quedaba, sobre b menos 2u al cubo, pero está yendo a multiplicar acá. Ya, ahora aquí hay que recordar que era b y que era u. Por si acaso, el u es x menos 2, ¿no? Y el b es y menos 1. Ya, entonces vamos a reemplazar aquí. Sería y menos 1 menos paréntesis x menos 2 al cuadrado igual a acá, que es b, por si acaso b es y menos 1 menos 2 por u, que sería x menos 2, todo esto elevado al cubo. Hacemos un poco de álgebra y ¿qué vamos a tener? Vamos a tener y menos x más 1. Aquí paréntesis va a ser y menos 2x más 3. ¿Ya? ¿Por qué más 1? Porque menos por menos es más 2. Más 2 menos 1 es 1. Aquí menos 2 por menos 2 más 4. Más 4 menos 1 es más 3. Esa sería la solución a la ecuación que emprendimos ayer. Entonces, fíjense que es reemplazar, sustituir, reemplazar, ¿no? Y en algunas ocasiones hacer algunas diferenciales. No sé si tienen alguna consulta, chicos. Tal vez alguna pregunta. Si no, pasaríamos a otro ejemplo. Bien, el siguiente ejemplo. ¿En qué número de ejemplo nos quedamos ayer? Aguayo, ¿tienes alguna pregunta? No, ninguna Inge. Aguayo, Fred. Dime. No, ninguna Inge, ya saqué mi conclusión. Ya, ya. Estamos en el ejemplo 3, me dicen. Entonces nos tocaría el ejemplo 4 o, o tal vez es 3. Ya, no importa, lo vamos a corregir esa parte. Nos tocaría Ahora el vamos a 4. resolver. Ejemplo Sí, 4 perdón. sería eje. Nos toca el 4, ya, gracias. Vamos a ver un poco ahora algo que no parece homogéneo, pero que con un cambio, usualmente aquí en ecuaciones, los cambios, la sustitución son los que hacen la diferencia, ¿no? Un cambio inequívoco, pues no vas a poder integrar y demás, ¿ya? Entonces, tenemos ahora esta ecuación diferencial que no parece homogénea. Sin embargo, puedo observar lo siguiente. Aquí tengo la función seno de x y su derivada del seno de x es coseno de x. Entonces vamos a plantear que esta sea una nueva variable.
¿Ya? Para resolver, entonces decimos sea z igual a seno de x. Si nosotros hacemos la diferencial de z, vamos a tener coseno de x de x. Y por lo tanto, en vez de toda esta multiplicación, ¿no? Coseno de x por diferencial de x, yo ya puedo reemplazar lo que es diferencial de z. Y de paso, ¿no? En vez de seno de x, yo puedo reemplazar también z. Por lo tanto, mi ecuación diferencial, se vuelve y diferencial de z. Entonces, andamos reemplazando, ¿no? Voy a tener y diferencial de z más paréntesis 2y menos z de y. ¿Ya? Ese es un 2. Esta sí es una ecuación diferencial homogénea. Si gustan, lo despejamos. Vamos a tener menos y sobre 2y menos z. ¿Sí? O lo que es lo mismo, por si acaso. Ese negativo lo podemos introducir en el denominador. ¿Ya? Y tendríamos z menos 2y. ¿No? Sí, para que se vea más agradable. Esta es una, esto es una función, por si acaso, homogénea. ¿Ya? En este caso, depende de z y y. ¿No? Siempre al inicio se pone la variable independiente. Y aquí me indica quién es la independiente, ¿no? Luego se pone la dependiente, que sería esta. Entonces, para saber si es homogénea, verificamos. Verificamos si T por Z, T por Y, en esos dos me sigue. Eso debemos ver. T por Y en el numerador y en el denominador voy a tener T por Z menos 2 veces T por Y. Y claramente los T se van a simplificar, ¿no? ¿Por qué se van a simplificar? Porque tenemos que factorizar en el denominador. ¿No? Voy a factorizar el T y me va a quedar Z menos 2Y. Por lo tanto, esto es Y sobre Z menos 2Y, que coincide, fíjense, coincide, ¿no? Con la función que teníamos. ¿Ya? Entonces, esto es lo mismo que F evaluado en ZY. Por lo tanto, es homogénea, ¿no? Entonces, es homogénea o es de tipo homogéneo. Y para eso planteamos, no se olviden, aquí está el posible cambio. Este sería el cambio, Y sobre Z. Entonces planteamos Y sobre Z como la variable W. ¿Sí? O dicho de otra manera, pues para hacer el reemplazo, ¿no? Y va a ser W por Z. ¿Ya? Haciendo diferenciales, ¿no? Derivando. Derivando respecto de Z, por si acaso. Derivando respecto de Z. Es respecto a Z. Nosotros vamos a tener dy de Z es igual a W más Z por derivada de W respecto de Z. ¿Ya? Se aplica la regla de la cadena, por si acaso aquí. Mejor dicho, la regla del producto y te paso la regla de la cadena porque W depende también de Z.
¿No ve? Entonces ya está nuestra diferencial. Por lo tanto, esta expresión que acabamos de encontrar, debemos reemplazar aquí. Y y igual a WZ, lo debo reemplazar aquí y aquí. ¿Ya? Se debe reemplazar en esos lugares. Entonces, reemplacemos. ¿Sí? Reemplacemos. Ya, vamos a reemplazar entonces. Tendríamos, por si acaso, en el primer lado era diferencial de Y respecto de Z. Eso se va a reemplazar por W más Z. ¿No? Y al otro lado, en vez de Y, teníamos que reemplazar WZ sobre, era Z menos Y, pero en vez de Y, estamos reemplazando 2WZ. A ver, revisen. ¿Sí? ¿No? Estamos haciendo este reemplazo. ¿Ya? Entonces, en vez de esta diferencial de Y respecto de Z, estoy reemplazando todo esto. En vez de las Y, estoy reemplazando W por Z. Aquí hay un 2, por eso aparece al otro lado ese 2. Bien, de aquí ya podemos continuar. Las zetas, por si acaso, se van a simplificar, porque vamos a factorizar y me va a quedar 1 menos 2W, y las zetas se van. Entonces va a quedar Z, ¿no? Y este W por si acaso va a ir a restar al otro lado, entonces va a ser menos W. ¿Ya? Continuamos. Hay que sacar el mínimo común. El mínimo común va a ser 1 menos 2W. Dividir y multiplicar, ¿no? Va a quedar W menos W más 2W al cuadrado. ¿Qué es lo que queda después? Va a quedar Z por estas diferenciales. Las W se van y lo que queda es 2W cuadrado sobre 1 menos 2W. Ya, haciendo transposición, vamos a tener este integral. Vamos a tener este integral. La cual tenemos que integrar, ¿no? Hay que integrar. En el lado izquierdo tengo una fracción. 2W cuadrado es denominador para ambos. Por ende, se puede dividir esta integral en dos nuevas integrales. ¿Cuáles? 1 sobre 2W cuadrado de diferencial de W menos la integral de 2W sobre 2W cuadrado diferencial de W. Y al otro lado, como sabemos, va a ser logaritmo de K por Z. ¿Sí? O si quieres, logaritmo de Z más una constante. ¿Ya? No afecta. Bien. ¿Qué más tendríamos? A ver, aquí vamos a tener entonces un medio de la integral de W a la menos 2 menos la integral de 1 sobre W, ¿no? Porque aquí estos números se van a reducir. Inclusive hasta el W se va a reducir. Solo va a quedar 1 sobre W. Al otro lado seguimos manteniendo. Ok.
integramos. Esto es una integración no tan complicada. Esto va a ser simplemente el logaritmo. Este va a ser una integral de una potencia. Entonces va a salir por, ¿no? Sale W a la menos 1 sobre menos 1 menos logaritmo de W. Ya, los que son logaritmos voy a llevarlos al otro lado. Entonces aquí voy a tener menos 1 sobre igual al logaritmo más logaritmo de W. Sería el logaritmo de KZ por W. Ya, para poder simplificar o hacer el reemplazo correspondiente, podemos escribir esta forma logarítmica, ¿no? Esto se llama una forma logarítmica, ¿ya? Otros le dicen, vamos a elevar todo, o mejor dicho, esto lo vamos a elevar a la hélice, ¿no ve? Entonces, yo prefiero decir que lo vamos a llevar a su forma exponencial, es decir, la base de este logaritmo va a ir al otro lado como la base de este exponente. Y por lo tanto, yo voy a tener lo siguiente. Voy a tener, en el lado izquierdo era menos 1 sobre 2W, y la base del logaritmo aquí viene como base. En cambio, en el otro lado solo va a quedar K por WZ. ¿No? Que esto puede ser también, a ver, reemplazamos qué es cada variable. Para recordar, ¿qué era W por si acaso? W era Y sobre Z. ¿Ya? ¿No? Aquí podemos anotar. Por si acaso, W era Y sobre Z. ¿Qué era Z? Z, por si acaso, si recordamos, era seno de X. ¿No? Eso hay que recordar. Entonces, al hacer el reemplazo, aquí me va a quedar, por ejemplo, E elevado a, como aquí está la W invertida, pues esto lo voy a invertir. Entonces voy a tener Z sobre 2Y. Y al otro lado voy a tener K por Y directamente. ¿Por qué K por Y? Porque WZ, ¿no ve? Es Y. ¿Ya? Entonces tendríamos esta expresión. Ya para terminar, lo único que nos falta, por si acaso, es reemplazar lo que vale Z, que vale seno de X. Ok, lo podemos dejar. Ya, esa sería nuestra solución. No sé si existe alguna pregunta. La última parte, ¿puede explicar, por favor? No he entendido bien. ¿Esta parte o más anterior? No, esta parte. Ah, ya. Hemos llegado a, por si acaso, voy a hacer aquí un anote. A ver, teníamos, por si acaso, menos 1 sobre 2W igual a logaritmo de KWZ. ¿No ven? Así estaba, por si acaso, antes de llegar a este paso. Entonces, este logaritmo natural tiene una base, ¿no? Este logaritmo está en una base y esa base es la E. ¿Ya? Aquí hay una base E, que no se anota porque se ha anotado logaritmo natural. Esa E tiene que ir al otro lado como la base de este exponente.
Porque el logaritmo es un exponente. O sea, este menos 1 sobre 2w es un exponente. Por eso aquí ha subido como exponente y el e ha venido como base. Y esto se ha copiado, ¿no? Porque ya no hay logaritmo. La base se fue y se fue el logaritmo con la base. ¿Ya? Entonces, ahora, una vez que estamos aquí, hay que recordar que era w. W, por si acaso hemos planteado y sobre z. ¿Qué era z? Z era seno de x, ¿no? Para recordar, aquí debe estar. Ese no es, aquí está, en esta primera hoja está. Fíjense, aquí está el W, ¿no? Aquí está el W, es Y sobre Z, lo que acababa de decir. Después, más arriba, dice que Z. Z es seno de X. A ver, entonces, esos cambios que he hecho al principio, aquí estoy volviendo a recordar para hacer el reemplazo, ¿no? Porque ahora aquí, ¿cómo se ha reemplazado? Ese tal vez también es una duda. Si W es Y sobre Z, pues el Z lo llevas allá. W por Z sería Y, ¿no? Eso ya teníamos igual anotado hace rato. ¿Ya? Entonces, de ahí que en vez de W se estoy reemplazando Y. Ahora aquí, este también debe ser una duda. Menos 1 sobre 2W, dice, pero ¿qué es W? Es YZ. Entonces, en el fondo se vuelve menos 1 sobre 2Y sobre Z. Y al final esto es menos Z sobre 2Y. ¿Sí? De ahí viene. ¿Por qué? Porque hay que ser extremos con extremos, ¿no? Extremos con extremos y medios con medios. ¿Ya? De ahí viene toda esta ecuación al final. No sé si se comprendió. Sí, gracias. Ok, pasamos a un ejemplo más. Un ejemplo con otro Yo tipo de tenía una- cambio. Dime. em, Antes de reemplazar W, que es igual a Y sobre Z, el ejercicio ¿Sí? nos enseñó a volcar la ecuación. ¿Se podría hacer eso? Lo de invertir. Tú dices esto, a ver si te entendí. Sí, invertir. Sería más o menos algo así, ¿no? Uno. Algo así me dices. O bueno, si no, así también No, podría ser. an- ¿Eso? no docente. Recuerda que sí, Aquí. salía más largo el procedimiento y por No se te escucha bien. No sé si será mi audio, mi señal. A ver, de nuevo, te escucho. en el anterior hoja, en la anterior hoja, ¿Ya? em, antes de hacer el reemplazo de W igual a Y a Z, porque es una ecuación homogénea, nos dijo, ¿no? Sí. Se podría hacer inversión y hacer W igual a Z, ¿ya? Aquí quieres invertirlo. No, antes, Aquí. O más antes. más antes. A ver, vamos a buscar. ¿Por aquí? Sí, en esa, en la función Ah, ya, ya. de... Ahora sí te comprendo. Ya sé lo que me quieres decir. Lo que tú me quieres decir es que si esto lo podemos invertir, ¿no ve? Sí, Me dices que lo planteemos de esta manera. ¿Sí? ¿No ve?
O lo que era lo mismo que z menos 2y sobre y. Sí, también es válido. También se puede intentar de esa forma, por si acaso. ¿Ya? Y puede que algunos pasos se reduzcan. Ah, ya, docente, esa era mi duda. Sí, Gracias. sí se puede hacer esa inversión, ¿no? Cambiar el orden de las variables, ¿no? Dependiente e independiente. Y eso es invertir todo, ¿no? Toda esta fracción. Y sí es posible. Bien, tal vez otra consulta. ¿No hay? Bueno, pasamos a otro ejemplo. Pasamos a otro ejemplo. Ahora vamos a ver otro tipo de cambio. Citar todos los cambios posibles que hasta ahora se las han ingeniado algunas personas. Sería como crear un diccionario, ¿no? Una terrible enciclopedia solamente de sustituciones. Entonces, no hay cómo abordar todas las sustituciones posibles, pero sí lo que podemos hacer es ver al menos las más utilizadas, ya, las más utilizadas, y una de ellas es la siguiente. Bien, vamos a resolver esta ecuación diferencial. Si nosotros llevamos a su forma estándar, ¿no? La forma estándar es, aquí va a ser menos 4xy cuadrado sobre 3x cuadrado y menos 1, ¿no? Podemos ver que no es homogénea. ¿Por qué? A ver, esta función nosotros le llamamos, ¿ya? Le llamamos f de x, y, ¿no? Entonces, vamos a verificar si es homogénea, pero yo pienso que no lo es por la siguiente razón. Aquí hay un 1. Este 1 no va a tener el factor t, por lo tanto no vas a poder simplificar el t. A ver, o sea, para cerciorarnos de este hecho, calculamos tx, ty, ¿ya? Lo vamos a calcular y lo vamos a reemplazar. A ver, vamos a tener entonces menos 4 tx, ty al cuadrado sobre 3 tx al cuadrado por ty menos 1 igualado ¿a cuánto? A ver, haciendo las cuentas va a salir menos 4 t cubo xy cuadrado, ¿no? Sobre 3t cubo x cuadrado y menos 1, ¿ya? Menos 1. Y como verán, la t no se simplifica, aunque para algunos dicen, pero si se simplifica, dicen, ¿no? Ese es una laguna mental que tenemos desde hace, pues aquí simplifica. Por si acaso está mal, ya antes de que me procesen por esto, ¿no? Los grandes matemáticos me van a atormentar. No se puede hacer esa simplificación por el simple hecho de que aquí hay una diferencia. Mucho cuidado con ello, ¿ya? Y también mucho cuidado cuando hacemos logaritmos. Eh, ¿En qué sentido? Algunos, digamos, tienen logaritmo de x más logaritmo de y, digamos, igual al logaritmo de w, por decirles. A alguien también se le ocurre hacer esto, ¿no? Se le puede ocurrir, no es algo indiferente por si acaso. Se les ocurre a algunas personas por la emoción, ¿no ve? Y resulta que dicen que x más y es igual a w, lo cual también es falso. Tengan mucho cuidado con los pequeños detalles, ¿ya? Que les puede jugar una mala pasada al momento de hacer una simplificación. Por lo tanto, aquí no vas a poder simplificar t cubo, entonces no es homogénea, ¿no? Lo que hemos encontrado ahorita
lo que hemos encontrado ahorita había sido muy distinto de F. No es homogénea. Entonces, cuando vimos este capítulo, dijimos que una idea, ¿no? Es plantear, ¿no? Planteamos este cambio, dijimos, y igual a z alfa, ¿no? Planteamos este cambio, y igual a z elevado al alfa. ¿Con qué finalidad se hace este cambio? Este cambio se hace con la finalidad de que el grado de cada sumando sea el mismo, ¿ya? ¿A qué me refiero con esto del sumando? A ver, vamos a ir a una ecuación que sí sea homogénea y les explico. Por ejemplo, aquí, ¿no? Esto ya era homogénea. Fíjense, ¿qué grado tiene esta Y? Tiene 1. Este Z tiene 1. Este también tiene grado 1. Todos tienen grado 1. Por esa razón es que la T al final se simplifica, ¿no? A ver, otra. Otra que vimos hace rato. Este era, ¿no? Dijimos que esto era homogéneo, ¿ya? ¿Por qué era homogéneo? Porque el grado es 1, grado es 1, grado 1, grado 1. Todos tienen grado 1, entonces al final se va a factorizar, ¿no ve? El factor que necesitamos para que sea homogéneo. A ver, ¿qué más? ¿Dónde más hemos visto? Voy a buscar los apuntes de ayer. Y quiero que observen ese detalle de que este es de ayer. A ver, observemos dónde tenemos. Fíjense este también dijimos que era homogéneo. Aquí lo hemos invertido si recuerdan. ¿Qué grado tiene? A ver, este tiene grado 2 porque se suman ambos exponentes. ¿Ya? 1 más 1 es grado 2. En el denominador, todos tienen grado 2 igual, ¿no? Cada sumando o cada elemento de esta diferencia tiene grado 2. Ese es el detalle, que todos tienen que tener el mismo grado, ¿ya? El mismo exponente, sumados o en total. Y eso pasa siempre en las homogéneas. Lo cual no está pasando ahorita en nuestro ejercicio, porque, ¿no? A ver, ¿por qué no está pasando eso? Porque uno de ellos tiene grado 0, ¿no? Fíjense, el numerador tiene grado 3, en el denominador uno tiene grado 3, pero el otro tiene grado 0. Entonces, obviamente no se va a simplificar. Para eso se plantea este factor, ¿ya? Para eso planteamos esto, para poder realizar y hacer que todos tengan el mismo grado. Bien, hagamos entonces aquí esta diferencial, ¿no? Alfa es una constante, por si acaso, ¿no? Alfa es una constante, ¿ya? Entonces tendríamos, como es una constante, se le baja el alfa y se le quita uno, ¿no? Diferencial de z. Esto vamos a reemplazar en todas las y's diferenciales. De hecho, reemplazando, ¿no? Voy a reemplazar por si acaso, voy a reemplazar en la ecuación inicial. Entonces reemplazamos, sería 4x por y cuadrado, pero ¿qué es y? Es z alfa. Entonces va a ser 4x z alfa elevado al cuadrado, ¿no? Por dx, más paréntesis 3x cuadrado y
pero el y hemos dicho que es z alfa menos 1 por diferencial de y, pero diferencial de y pues vale toda esta expresión. Entonces tendríamos y eso está igualado a 0. ¿Ya? Eso estaría igualado a 0. Bien, una vez que hemos reemplazado, ¿no? Ahora ya nos podemos enfocar solamente en esta ecuación. Haciendo alguna reducción aquí, va a ser 4x z elevado a 2 alfa de x más, hay que hacer la propiedad distributiva, ¿sí? La propiedad distributiva significa que esto lo voy a multiplicar a cada término, ¿no? Lo vamos a multiplicar a cada término, teniendo lo siguiente. Multipliquemos solamente el z, porque al final lo que nosotros, o si no todo, al final no nos va a afectar, va a ser 3 alfa x al cuadrado z alfa por z alfa menos 1 menos alfa por z elevado al alfa menos 1. Cerramos paréntesis, diferencial de z igual a 0. Simplificado va a quedar z elevado a 2 alfa de x más x al cuadrado z 2 alfa menos 1 listo. Ahora aquí usamos esa condición que les decía. Todos tienen que tener el mismo grado. ¿No ve? Aquí el grado, por ejemplo, ahorita es 1 más 2 alfa. Aquí, ¿cuál será el grado? Solo tienes que sumar de las variables, los exponentes. Ese sería el grado. Aquí, esta multiplicación es de grado 2 más 2 alfa menos 1. ¿Ya? Y de esta expresión, su grado va a ser alfa menos 1. Entonces, todos tienen que ser iguales, ¿no? El grado de aquí más el grado de aquí tiene que ser, o sea, este grado tiene que ser igual a este grado, igual al grado de esta expresión. Esa es la condición para que al menos tengamos una ecuación diferencial homogénea. Para que se pueda simplificar, ¿no? Lo que es la constante T. Por la condición de que tiene que tener igualdad 1 más 2 alfa, tiene que ser pues 2 más 2 alfa, ¿sí? Y 1 más 2 alfa tiene que ser alfa menos 1. ¿Cuál es el grado de esta expresión? Tienes que sumar los exponentes. Entonces su grado aquí es 1 más 2 alfa. Tiene que ser lo mismo que el grado de aquí, que ahí es 2 más 2 alfa menos 1. Esa es la primera igualdad que acabo de hacer. Grado es directamente alfa menos 1. Entonces yo tengo que igualar este, ¿no? El primero con el segundo grado. Puedo hacer el primero con el tercero. Así también puedo hacer por si acaso. ¿Ya? Así también hacer el segundo con el tercero. Indiferente, porque al final todos tienen que ser iguales, ¿no? Y por ende, pues vamos a tener aquí, que es un sistema de ecuaciones de términos semejantes. En la primera ecuación te va a quedar
con estos dos se va a ir. Este 2 alfa. 2 alfa con 2 alfa se va. En un lado queda. Sin embargo, de las, ¿cuánto sale alfa? ¿Cuánto es alfa, chicos? Chicas. Hay que transponer, ¿no? Vas a llevar a restar, este vas a llevar a restar. ¿Cuánto sale alfa? Tal vez en el chat. Aquí hay varios que dicen. Ah, ya, ¿me escuchan entrecortado, chicos? Sí, Inge. ¿Desde qué parte me han escuchado entrecortado? Desde que comenzó a escribir por la ecuación de condición. Ah, desde aquí, ¿no ve? Ya, deme un minutito, a ver, voy a buscar mejor cobertura. Bien, yo creo que ahora me escuchan mejor. Ya, entonces, decíamos que una condición es que los grados sean iguales, ¿no ve? Esa tiene que ser la condición. Ya, y lo que decía, por si acaso, es que también decíamos que aquí el grado era 1 más 2 alfa. ¿Sí? El grado era 1 más 2 alfa, ¿no? De toda esta expresión, el grado es 1 más 2 alfa. De esta expresión, el grado es 2 más 2 alfa menos 1. Y de esta expresión, el grado es alfa menos 1. Como los tres tienen que ser iguales, pues yo puedo igualar el primero con el segundo y el primero con el tercero. Y eso estamos haciendo, ¿no? Eso estamos haciendo. Ahora, si nosotros reducimos cada ecuación, pues vamos a tener que en el primer caso me sale 1 igual a 1 o 0 igual a 0, porque los unos también se pueden restar. La pregunta era, ¿no? ¿Cuánto sale de aquí el alfa? Alguien que nos diga cuánto sale el alfa, chicos. -2. Muy -2. bien, sale menos 2. Por lo tanto, el cambio que yo necesito hacer, ¿no ve? Entonces, nosotros vamos a trabajar, entonces, y va a ser z igual a menos 2, ¿no? O lo que es lo mismo, 1 sobre z al cuadrado. Ya, va a ser lo mismo que eso, que esa fracción.
Bien, teníamos, por si acaso, ¿no? Ahora sí podemos hacer aquí podemos hacer diferenciales. Esto también es lo mismo que ya, ahí nomás. Entonces, la diferencial de y va a ser menos 2 veces z elevado a la menos 3 de z. Por lo tanto, si reemplazamos en la ecuación original, ¿no? La ecuación que teníamos era 4x y y cuadrado, pero ahora ya no va a ser y cuadrado, va a ser z menos 2 elevado al cuadrado. Mejor anotemos, reemplazando en la ecuación que era 4x y cuadrado de x más 3x cuadrado y menos 1 de y, ¿no? Reemplazando en esta expresión. ¿Ya? Reemplazando en esta expresión, nosotros vamos a tener 4x, ahora ya y pues es z a la menos 2. Diferencial de x al cuadrado, ¿era, no? Y elevado al cuadrado. Más, paréntesis, 3x al cuadrado por y, pero y vale menos z a la menos 2, menos 1 por diferencial de y. ¿Sí? La diferencial de y vale toda esta expresión. Entonces, en vez de esta diferencial de y, yo voy a reemplazar esta expresión, que sería paréntesis menos 2 z a la menos 3, diferencial de z igualado a 0. ¿Sí? Hacemos un poco de álgebra y vamos a tener 4x z a la menos 4 de x, ya, más, aquí hacemos igual, por si acaso, la propiedad distributiva, ¿no? Hay que hacer la propiedad distributiva. Este paréntesis tenemos que distribuir multiplicando a cada uno. Entonces voy a tener menos 6 x cuadrado z a la menos 5 más 2 z elevado a la menos 3 de z igual a 0. ¿Ya? Ahora nos fijamos otra vez lo siguiente. Fíjense que ahora sí tenemos una ecuación diferencial homogénea. ¿Por qué? Porque el grado de esta multiplicación es ahorita menos 3. El grado de esta multiplicación de expresiones también es menos 3. Y este grado también es menos 3. O sea que en el fondo, ¿no? En el fondo sí se va a, ¿cómo puedes decir? Sí se van a eliminar el parámetro t, ¿no? Para comprobar si era una expresión homogénea, ¿verdad? Entonces sí se va a eliminar. ¿Ya? Tal vez podemos saber multiplicar por z a la 5. Si multiplicamos por z a la 5, podemos tener una expresión más sencilla, ¿no? A ver, a todo le multiplicaremos por z a la quinta. Por z elevado a la quinta. Esto es para que no haya exponentes negativos. Entonces, multiplicando por z a la quinta, yo voy a tener 4xz, porque este 5 con este menos 4 se va a restar y sale 1 de x. Más, o sí, pues más. Incluso podríamos dividirlo entre 2 si se dan cuenta. Y eso más haremos. Lo vamos a dividir entre 2 más. Vamos a multiplicar entonces, ya no por z a la quinta, sino vamos a multiplicar por z elevado a la quinta
sobre 2 o sobre menos 2. No, sobre 2 nomás. Esto para que no haya factores comunes entre sí. Entonces, este ya no es 4, ¿no? Se ha vuelto 2. Más, aquí en el paréntesis se vuelve menos 3, x cuadrado solamente. ¿Ya? Y aquí pues se vuelve más z cuadrado. ¿Sí? En realidad lo que yo tengo que resolver es más z cuadrado menos 3x cuadrado de z. Lo cual, repito otra vez, es homogénea por el siguiente detalle. Aquí el grado es 2, aquí el grado es 2, aquí también es 2. Esto sí ya es homogénea. Si gustan pueden verificar. Verificando es homogénea pondremos, por si acaso. ¿Ya? Sería homogénea y por lo tanto podemos resolver. Entonces, como tareita lo van a terminar, chicos. La manera de practicar. ¿Ya? Termínenlo mientras tenemos este pequeño receso de 15 minutos. No sé si tienen alguna consulta de lo que acabamos de hablar. Inge, Dime. entonces cuando nuestra ecuación no sea homogénea, tenemos que trabajar con y igual a z elevado a alfa para convertirlo Para, en homogénea. sí, tratamos de que se vuelva homogénea, ¿no ve? Haciendo ese cambio. Ahora, Ah, ya, si muchas no se gracias. pudiera siempre, eso cuando, digamos, no se va a poder. Por ejemplo, no se va a poder cuando, cuando yo sé que ese cambio no me va a servir. Cuando, por ejemplo, si en la primera ecuación alfa me salía 2, por decirte, ¿ya? Y en la otra ecuación, digamos que de aquí alfa me salía 2. Es una suposición, ¿no? Y del otro alfa me sale menos 2. Entonces puedes ver aquí claramente que el alfa no es el mismo. Por lo tanto, ese cambio que yo estoy intentando, pues no me sirve. Entonces yo diría, entonces tal vez no se pueda hacer por homogéneas o tal vez tenga que buscar otro cambio, ¿no? Otra sustitución. La idea de que esto funcione es que el valor de alfa que encuentres solo sea un valor, no. Entonces hay que repensar el cambio o bien plantearse tal vez otro método de resolución. ¿Ya? ¿Se comprende? Sí, sí, Inge. Ya, otra consulta tal vez antes de ir a nuestro receso. Ok, entonces eh, resuélvanlo mientras tenemos el pequeño receso, los que deseen y los que no más tarde también lo pueden ver, pero en unos máximo 15 minutos volvemos, chicos, ¿ya? Vamos a entrar a ecuaciones diferenciales lineales. Pero vamos a ver cuántos estamos en la sala. Primeramente pondremos pause a la grabación. Vamos a continuar. ¿Cuánto le salió? ¿Alguien tal vez lo resolvió? ¿Alguien lo resolvió? Docente, yo intenté resolverlo, pero no sé si está bien la respuesta. Ya, a ver, dicta. Me salió raíz de y igual a y sobre x cuadrado menos 1 sobre x cuadrado más una constante. A ver, tenía que salir la siguiente respuesta. Bueno, si te ha salido raíz de y, eso se puede solucionar elevando al cuadrado, ¿no? Pero dentro del paréntesis tendría que salirte esta expresión.
Voy a revisarlo de nuevo, docente. Gracias. Ya, por si acaso lo vamos a ver. Solamente a manera para que se guíen con lo siguiente. Este ejercicio, chicos, este parecido, ya lo hemos resuelto más antes. ¿No ve? Ya lo hemos resuelto. A ver, van a buscar en los apuntes. Van a buscar en los apuntes. Y ya lo hemos resuelto. ¿No? Ya lo hemos resuelto. Ya, entonces la respuesta que tienen que encontrar, como les iba diciendo, era 1 menos y igual a aquí hay una, creo que aquí es y cuadrado igual a una constante. ¿Ya? Sin embargo, revisen la ecuación, revisen esta ecuación, que ya lo hemos resuelto, solo que hemos resuelto con la variable y en vez de este z, está con y. En algún momento lo hemos hecho. Bien, vamos a pasar ahora a lo que son ecuaciones diferenciales lineales de primer orden. 3, ¿no? Tercer tipo de ecuaciones. Ecuaciones diferenciales lineales, ya, lineales de primer orden. Entonces, tienen la siguiente forma estándar. Tienen la forma estándar. Y' más igual a Q de X. ¿Ya? Tienen esta forma estándar, ¿no? Entonces, ¿cómo es que se resuelve? ¿No? ¿Cómo es que se resuelve? Lo primero que hay que hacer, se resuelve aplicando los siguientes pasos. Se resuelve realizando los siguientes pasos. Primeramente, ¿ya? Primeramente vamos a encontrar, llevar siempre lo que vamos a tratar de hacer para resolver una ecuación diferencial lineal. Lo primero es llevar a la forma estándar. Entonces, paso 1. ¿Ya? Llevar a la forma estándar. Llevar a la forma estándar. Después, en el siguiente paso, una vez que tú sepas cuál es la forma estándar, ¿no ve? Tienes que saber identificar la función p de x. Hay que identificar la función q que depende de x. Y planteamos el factor integrante como e elevado a la integral de p evaluado en x diferencial de x. ¿Ya? Esto se conoce como factor integrante. ¿Ya? Ese sería el factor integrante. Ese es el paso 2. En el paso 3, directamente resolvemos, ¿no? Resolvemos nuestra ecuación haciendo lo siguiente. 1 sobre el factor integrante por la integral más la constante sobre el factor integrante.
ver. Eso nomás tenemos que hacer, ¿no? Eso nomás tendríamos que hacer para resolver una ecuación diferencial lineal. Ya, entonces veamos los siguientes ejemplos. A ver, primeramente, bueno, como no está tan complicado, pues veamos el siguiente ejemplo. Resolver. Ya, entonces lo primero que hay que hacer es identificar, ¿no? ¿Quién es? A ver, paso 1, por si acaso ya está. O sea, ya está en su forma estándar. No hay mucho que hacer. En el paso 2 es identificar quién es la función p evaluado en x. Para nosotros ahorita va a ser menos 4x. ¿Sí? Y la función q sería x a la quinta. ¿Ya? A ver. Sería 4. Ya, entonces, ahora tenemos que hacer lo del factor integrante, ¿no? ¿Qué es el factor integrante por si acaso? Planteamos phi de x igual a e elevado, ¿no? Aquí está la integral de la función p, que sería menos 4 sobre x, ¿sí? Diferencial de x. Ya, estoy planteando el factor integrante. Bueno, hay que resolver esta expresión, sería menos 4 logaritmo de x. ¿Sí? Que esto en realidad sale e elevado a la logaritmo de 1 sobre x a la cuarta. ¿No? Y por propiedades, el factor integrante entonces va a ser 1 sobre x a la cuarta. ¿Ya? Ese sería el factor integrante. ¿Por qué? Por propiedades. Es que como este logaritmo tiene la misma base, se van, ¿no? Entonces solo queda el argumento. Bien, ya hemos hallado lo del factor integrante. Ya hemos hallado lo del factor integrante. Ahora debemos reemplazar en el paso 3, que es justamente esta función, ¿no? Toda esta función. Por lo tanto, yo voy a tener en el paso 3, voy a tener y es igual a 1 sobre la función phi de x, que es el factor integrante. Sería 1 sobre x a la cuarta, ¿no? Fíjense, estoy reemplazando, repito, en esta ecuación. ¿Ya? Luego tendría la integral.
de phi de x, que es 1 sobre x a la cuarta, por q, que q es x a la quinta, ¿no ve? X a la quinta por la exponencial de x, por diferencial de x, más la constante sobre el factor integrante. Ya, aquí vamos a hacer algunos detalles que no se pudieron escribir bien. Por ejemplo, esto era x. Sí, aquí era 4. Ok. Entonces hay que calcular este integral, nomás ya nos falta, y ya tendríamos la solución. Y haciendo extremos con extremos sale x a la cuarta. Aquí adentro va a salir x e a la x diferencial de x más c veces x a la cuarta. Ya, ¿cómo integramos esta exponencial o este producto por la exponencial? Pues nosotros vamos a hacer por partes, por si acaso se resuelve ese integral. Y su respuesta es x por e a la x menos la integral de e a la x, que sería e a la x nomás, más cx a la cuarta. Listo. Entonces, ya está nuestra solución. Nuestra solución va a ser x a la quinta. Esa sería nuestra solución. Como ven, no es tan complicado, ¿no? ¿Dónde podrías tener problemas o dificultades? Podrías tener dificultades aquí, ¿no? Tal vez en este integral. Después todo lo demás, y también en este producto, ¿no ven? Porque podría darte la casualidad de que ese producto sea algo un poco más difícil de integrar, ¿ya? Entonces podrías tener problemas en esas dos integrales, tal vez. Bien, pasemos a ver a otro ejemplo más. Uno, por si acaso, uno que no esté en la forma estándar y nosotros lo tengamos que llevar a la forma estándar. Entonces, el ejemplo es el siguiente. Vamos a pasar a otra hojita. Ejemplo 2. Ya, x más 1 elevado a la cuarta por diferencial de x igual a 0. Primero tenemos que llevarlo, como dijimos, a la forma estándar. Entonces, el paso 1 es llevarlo a la forma estándar. Sería x más 1, diferencial de y es igual a 2y más x más 1 elevado a la cuarta, ¿no? Diferencial de x, ¿ya? Dividimos, entonces vamos a dividiendo entre x, haciendo esta transposición en realidad, ¿no? No solamente dividiendo, sino que este va a venir aquí para que se forme la derivada y este factor va a dividir a cada uno. Entonces yo voy a tener igual a 2y sobre x más 1 más x más 1 a la cuarta sobre x más 1. ¿Verdad? Todo este paréntesis tiene que ir a dividir a estos dos. Y tenemos pues esta expresión. Para llevar a la forma estándar, en el otro lado estaba por si acaso el y. Entonces voy a tener dy respecto de x menos 2 sobre x más 1 y
igual a x más 1 al cubo. ¿Ya? Por lo tanto, esta sería la función P, ¿no? Y esa sería la función Q, que es el del paso 2. Ya está, por si acaso, la función P, que es menos 2 sobre x más 1. La función Q, que es x más 1 al cubo. Bien, hallamos el factor integrante, que es e a la integral de la función P respecto a x. Entonces vamos a tener e elevado a la integral de menos 2 x más 1 de x. Si integramos, esto sale por si acaso menos 2 logaritmo de x más 1, que haciendo propiedades, ¿no? Se va a volver e elevado a la logaritmo de x más 1 elevado a la menos 2. Y otra vez propiedades de logaritmos, pues me va a quedar x más 1 elevado a la menos 2, que en realidad esto es 1 sobre x más 1 al cuadrado. Ya, ese sería, ¿no? Ese sería nuestro factor integrante. Disculpas. Pasamos al paso 3 y el último paso. La función y va a ser 1 sobre el factor integrante. El factor integrante por la función q más la constante sobre el factor integrante. ¿Ya? Al igual que hace rato, nuestro factor integrante, por si acaso, ahorita es una fracción invertida. Entonces, lo que yo he encontrado, ¿no ves? Lo que yo he encontrado aquí, en estas inversiones, debo darle la vuelta. No sé si me dejo entender. Como esto ahorita es una fracción, cuando esté en el denominador, se va a invertir, como vamos a ver ahorita. A ver, reemplacemos lo que es y, va a ser 1 sobre x más 1 al cuadrado, la integral, ¿ya? La integral de 1 sobre x más 1 al cuadrado, elevado a la x más 1 al cubo, ¿no? Y por lo tanto mi función y va a ser pues x más 1 al cuadrado por la integral de x más 1 de x más la constante por x más 1 al cuadrado. Entonces y va a ser x más 1 al cuadrado. Esta integral, ¿no? Esta integral de aquí lo puedes hacer por ejemplo, puedes hacerlo por sustitución. Te va a quedar x más 1 al cuadrado sobre 2. Puedes hacerlo dividiendo, ¿no? Va a salir lo mismo. Te va a salir aquí x más 1 al cuadrado. Lo estoy haciendo por sustitución, ¿ya? Entonces va a quedar x más 1 al cuadrado sobre 2 más c por x más 1 al cuadrado. Y por lo tanto, ¿no? Y por lo tanto nos va a quedar la siguiente ecuación. Nos va a quedar x más 1 a la cuarta sobre 2 más c veces x más 1 al cuadrado. ¿Ya? Que esa sería nuestra solución. Bien, no sé si tienen alguna consulta sobre esto de las ecuaciones lineales.
¿Alguien? A ver, en el chat. Nadie. Bueno, chicos, hemos empezado esta semana con algunas dificultades, ¿ya? Hoy día voy a subir una práctica para ecuaciones diferenciales lineales. Por el momento ya tienen 3 prácticas para ir practicando, ¿ya? Por esta vez nos vamos a quedar aquí, ya que el jueves pasamos también casi un cierto tiempo, ¿no? Aclarando sobre qué vamos a avanzar, cómo vamos a trabajar, ¿ya? Entonces hoy día vamos a quedar aquí en ecuaciones diferenciales lineales. Solamente voy a subir 5 ejercicios al Classroom para reforzar esta parte y que puedan terminar las otras prácticas. Entonces, la grabación va a estar disponible por si acaso